El tema que vamos a trabajar hoy, pues es la continuidad del libro que venimos trabajando, que es de Robin Morgan. Y la idea de hoy es que trabajemos el capítulo número 7. Estoy tratando de presentar pantalla acá. ¿Ya ven la pantalla? Sí, A mí no me... Ah, sí, ya. ya tienen la pantalla. Listo. Entonces, pues como en los otros capítulos, lo que vamos es hacer una lectura de algunos párrafos y poder, pues, discutir algunos puntos que ella plantea. Nosotros en la introducción del libro hicimos toda una contextualización de por qué lo estábamos trabajando. Fue un libro que mencionó la anciana Terry y que nos pareció importante retomar. El capítulo 7 se llama Anhelo de una catástrofe, un viaje personal. Y en ese capítulo lo que la autora hace es como empezar a contar cómo fue su paso por la izquierda. Ella participó en algunos grupos o células de izquierda que se formaron como en su etapa de educación superior. Y ella cuenta algunas anécdotas que ocurrieron allí. Habla de algunos grupos, algunas células que se consolidaron y que, eh, digamos que tuvieron un papel importante en muchos eventos de Estados Unidos. Y también cuenta cómo fue su paso de esa izquierda hacia el feminismo. Entonces, pues como hay varios párrafos que vamos a estar retomando, les voy a pedir el favor que me ayuden con la lectura y pues entre todos lo vamos discutiendo. Tomé solo algunos, pero los primeros están un poquito largos, así que bueno, yo creo que podemos empezar. Entonces, esto es como una introducción. En realidad es el primero de los párrafos del capítulo. Quise traerlo aquí para la lectura. Entonces, Lili, ¿tú me puedes ayudar a leer? Yes, casi no veo la letra. Mm, ok. Jess, si quieres te Leo ayudo. si querés. Yo leo si querés. Ok, Graci y luego Cindy. Sí, Graci, por favor. Ok. ¿Qué es violencia? ¿Principio o ley? No era ni el mejor ni el peor de los tiempos, a pesar de las afirmaciones contrarias. Eran los últimos años de la década de 1960 hasta mediados de la de 1970. La ebullición política en Estados Unidos estaba a punto de estallar. Décadas de actividad no violenta por los derechos civiles estallaban en rabia negra, hombría negra, panteras negras. Las pantallas de televisión mostraban cada noche la carnicería de Vietnam a todo color en las noticias de la hora de cenar. El gobierno estadounidense bombardeaba con napalm y rociaba con agente naranja todo Vietnam en lo que se consideraba un acto legítimo para salvar vidas, pero cuando los estudiantes universitarios incendiaban la bandera de Estados Unidos en protesta contra la guerra, eso se calificaba de violencia. Rob Brown declaraba que la violencia es tan americana como la tarta de cerezas, y la nación aún se tambaleaba tras el asesinato de John F. Kennedy, la octava víctima presidencial de un atentado de este tipo y la cuarta en morir por ello. Los guetos ardían de pobreza e impotencia, los campus de culpabilidad e idealismo. Incluso el serio New York Review of Books publicó una receta para preparar cócteles Molotov.
y Leonard Bernstein organizó un cóctel para recaudar fondos para las Panteras Negras, un acto que llegó a conocerse como Radical Chic. Radical Chic. Gracias, Graci. Bueno, entonces ella Nada. acá empieza a hacer una introducción respecto a algo que ya habíamos discutido en otro estudio y es qué es lo violento. ¿Sí? Entonces ella expone como que para las autoridades de Estados Unidos o para el Estado, unos estudiantes haciendo una manifestación es violento, pero eh, la guerra en Vietnam no es violenta, ¿sí? Hay como una contradicción en lo que se llama violencia. Por eso puse ese título. Este título que está acá es como algo que yo puse, no es algo que estudies en el libro. ¿Tienen algún pensamiento respecto a esto? Ya lo habíamos de pronto discutido en algún momento, de cómo se usaban ciertos términos para juzgar ciertas situaciones, pero se cambiaba, digamos, el rasero con el que se mide esa situación dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces hablábamos en algún momento de la violencia de Estado. No sé si tienen algún pensamiento al respecto. Sí, es que Pues bien, siempre hay doble vara, ¿no? Siempre eh, se considera mal lo que hace la izquierda y bien lo que hace la derecha, no importa lo que sea. Y en este caso, bueno, en Estados Unidos presenta ese contraste tan brutal de que consideraban violencia prender la bandera y no consideraban violencia estar masacrando de las maneras más terribles a gente que no tenía nada que ver. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más? Aquí habla de los radical chic. Ese es un término que se usó mucho en la época de los 70 para mencionar como a personas que tienen causas políticas radicales, en general de izquierda, pero que eran celebridades y que su estilo de vida no era acorde a lo que profesaban o a ese pensamiento de izquierda. Llevaban un modo de vida eh, bien ostentoso, por decirlo así, pero se declaraban a sí mismos de izquierda. Lo que vamos a ver en este capítulo también tiene que ver con esa, de pronto, identificar cómo desde la izquierda también se generan algunos ejercicios de violencia eh, y cómo nosotros de pronto lo podemos debatir, cómo lo podemos desmenuzar y darle una mirada también desde el movimiento, ¿no? Ay, es que no me deja, permítame, ya. Puse esta línea que nosotros hemos trabajado en otros estudios, donde miramos acá en 1950 el movimiento de los derechos civiles y algunos eventos que ya hemos estudiado. Acá en 1960 la segunda ola del feminismo, eh, y en 1969 digamos que miramos también el tema de los derechos de la población LGTBI. Y este capítulo se centra como en este contexto histórico acá desde 1960. Acababa hacia una década de empezar el tema del movimiento por los derechos civiles o de consolidarse. Y entonces ella está en ese contexto hablándonos de su experiencia por el paso también de un movimiento de izquierda. Y esos movimientos de izquierda se centraban mucho acá en este tema de derechos civiles, contra el racismo.
pero este tema del feminismo no era como tan acogido aún por estos grupos. Entonces, bueno, vamos mirando este otro texto. Cindy, si me puedes hacer el favor de leerlo. Bueno, la izquierda. Aunque la nueva izquierda estaba terminalmente enferma del sexismo y era tóxica por la arrogancia y la impaciencia características de Estados Unidos, hay cosas que sí afirmo de ese periodo vagamente llamado los 60. Hoy, cuando me encuentro con personas, mujeres u hombres de mi generación que de alguna manera lograron pasar esos años sin verse afectados, me pregunto por su falta de vitalidad moral. Cuando me encuentro con quienes estuvieron en las calles y en las barricadas contra la guerra, el racismo y la pobreza, pero ahora están cómodamente instalados en los nichos del establishment de una América reorganizada, a veces me preguntan con una sonrisa perpleja, ¿cómo es que sigues intentando salvar al mundo? ¿El mundo? No puedo responder a eso, salvo con la pregunta, ¿cómo es que no lo haces? Para mí, una severa crítica de la nueva izquierda, el problema nunca fue el de retraerse de un análisis radical o de luchar para detener el sufrimiento causado por el Estado. Era más bien que la izquierda no había ido suficientemente lejos, ni en el análisis, ni en la visión, ni en la práctica. A lo que, por supuesto, mis antiguos hermanos revolucionarios respondían que yo iba demasiado lejos. Gracias. Mel. Nosotros cuando estábamos, bueno, cuando se dio el clamor de medianoche, eh, nosotros identificamos nuestro paso de la derecha a la izquierda, pero nosotros identificamos que en la izquierda también había matices que era importante revisar. Y me parece que en este capítulo la autora nos muestra muchos de esos matices. Y ella habla acá de, aunque una ideología de la que se pueden tomar varios elementos, pues también muestra que esa izquierda que surgía para eh, contrarrestar la marginalidad de ciertos grupos, como era de la población negra, también marginaba, excluía y violentaba a las mujeres. Entonces, de eso es lo que trata un poco este capítulo. Y entonces habla de una izquierda que está enferma de sexismo. No sé si hay algún otro elemento que quieran resaltar de este párrafo antes de dar yo algunos aportes. Tal vez cuando ella dice acá que algunas personas que en ese momento estaban inconformes con un sistema racista, entonces ahora ya están instalados en los nichos del establishment eh, y pues como que dejaron todo ese pensamiento atrás. ¿Tienen algún Eso es pensamiento al como lo respecto? que, eso como que a veces es lo que pasa mucho, ¿no? Que tú conoces o ves personas en los medios que inician como que con un ideal y cuando ya están en un nivel, ya como que lo manejan todo. O sea, no se le ve como esa igual motivación. Por ejemplo, un concejal, alguien que tú conozcas. Eso más que todo es en la política, eh, que ellos logran ya como cierto estatus y cierto como metas personales que ya no quieren como seguir luchando. O es como dice ahí claramente, ya como que su visión queda muy limitada, o sea, no ve más allá. Sí, empieza como
a primar el bien común o mi beneficio particular por encima del principio que en algún momento eh, se pensó o se estructuró. Gracias, Nina. Por Sí, ejemplo, sí, adelante. no, yo iba a decir que, por ejemplo, no sé si no creo que sea como el caso del presidente Petro, pero hay algo como similar en la sensación que uno tiene con él, ¿no? O sea, cuando era la campaña y su discurso y todo, tú te imaginabas otra cosa, pero a la hora del té, él sí tiene que seguir como con los mismos acuerdos corruptos, con la misma gente corrupta, o sea, o sea, tiene que seguir como con el mismo sistema corrupto que hay en Colombia para que se logren como, le logren aceptar o sí, aceptar lo que él proponga o lo que él disponga, pero a la final no se logra nada y sigue como la misma corrupción y el vaivén entre la derecha e izquierda. Y lo que hizo fue como defraudar. Yo siento que ha defraudado a mucha gente y ahora esto lo que va a causar es que Colombia va a quedar sumergida aún más en la derecha, porque, o sea, ya la gente dice que va a votar por el opuesto. Ok, gracias. César y Judy. Sí, que yo lo que estaba pensando era que no recuerdo exactamente cuál era la ola del feminismo específica, pero en fin, o sea, se lograron beneficios económicos, beneficios laborales, ¿no? Políticos, en fin, o sea, llegaron a tener todos esos derechos, pero luego eh, como que el mismo feminismo o parte del feminismo, ¿no? Que es el movimiento de las TERF, que son las excluyentes de los transgéneros o las transgénero, como que sí, o sea, tenieron o ganaron, ¿no? Todos esos beneficios políticos y económicos, pero se olvidaron de ese grupo, ¿no? Que también hace parte de ellas, porque son mujeres, solo que son transgénero y es eso, o sea, llegaron a ese nivel, acumularon esos derechos y ya luego se olvidaron de este otro grupo, ¿no? Dentro de ellas, pero minoritario y ya no, realmente no hay como una sensación de lucha por defender pues los derechos de esas otras mujeres también. Y ahí es entonces donde surge este tema de eso, de las TERF. Que dicen, no, las mujeres no pueden, por ejemplo, participar en competencias de mujeres biológicas. Ya no pueden participar las mujeres transgénero en olimpiadas o en natación porque nacieron hombres y cosas así, o tienen em, su biología es diferente y tienen ventaja. Y en fin, o sea, me recordó fue a eso. Ok. Sin embargo, el contexto aquí es un poco, eh, digamos, la lucha racial por acabar el racismo y cómo va surgiendo el feminismo y esos mismos grupos que estaban del lado correcto de la información en el tema racial, eh, muchos de ellos se oponían al tema del feminismo, pero sí. Judy, Hola, bueno, yo creo que hola. a través de, hola, quería compartir algo y es que a través de la historia nosotros podemos ver y también al analizar como los movimientos que han surgido y vemos que mujeres que tienen quizás como el pensamiento definido, digamos en este caso desde el racismo, pero tiene su bandera no tan desarrollada, pero la tiene del feminismo, usualmente las causas o lo que se pelean estas, tú dijiste un nombre al iniciar, era las, no sé si era sectas o era células, las células. Células. Cuando Ujú. en estas células usualmente tienen una pelea en común o un bien en común, pero usualmente la bandera principal no es el feminismo. Aquí en Colombia pasó también y era, por ejemplo, una psicóloga que es Florence Thomas, ella se unió a varias células que
iban muy por el lado de no el racismo, por el lado de la izquierda, pero habían personas que estaban peleando acerca de la bandera del aborto legal aquí en Colombia, pero finalmente no era una bandera izada de esa célula principalmente. Entonces, lo que pasa es que muchas mujeres a veces creemos que, y no sé si cuando estaban en la universidad les pasaba, que surgen varias células y hay unos pensamientos que uno está de acuerdo, pero en específico los del movimiento feminista no son como principales. Solamente se logra cuando son en movimientos feministas, que se logran los cometidos que las mujeres necesitamos y que no nos sentimos representadas muchas veces en esas células. Entonces, ahí también se va a ver el machismo, por ejemplo, en el ateísmo también, lo que veíamos anteriormente. Y solamente eso tenía como pensar. Gracias, Jessica. Sí, y yo también creo que es importante acá revisar el tema de como movimiento nosotros, cómo lo vemos, ¿sí? Porque ya en varios estudios nosotros hemos mencionado que aunque hay mucha verdad en muchas fuentes de información externa, fuera del movimiento nosotros no tendríamos salvación, no tendríamos una verdad completa, ¿sí? No podríamos matizar todas estas fuentes de una manera correcta fuera del movimiento, ¿sí? Porque el movimiento nos ha mostrado realmente cuál es la diferencia de estas dos fuentes de información. Y entonces cuando la autora acá nos habla de su paso por la izquierda, nos habla de persecución, nos habla de muchas cosas que ella tuvo que sufrir también, eh, digamos, en pos de ese ideal de izquierda de los años 70. Y sin embargo, ella misma menciona muchas cosas que pasaban allí que no eran correctas, ¿sí? Que el participar, aunque fuese de una ideología que tiene cierta verdad, muchas cosas pasaban allí que no estaban acordes a esa verdad, ¿sí? Y allí yo quiero como resaltar esa parte de la importancia de hacer parte de este movimiento que nos muestra una verdad que es un poco, eh, que trasciende esta humanidad, ¿sí? Que nos muestra un escenario diferente. No sé si alguien tiene algo más que mencionar en en estos párrafos. Sí, yo quería comentar con respecto a lo que decía Cindy, que es muy comprensible, pero el problema es que nosotros nos hacemos fantasías cuando votamos, pensando que un presidente puede cambiar todo de la raíz a la punta. Y lamentablemente, a no ser en una dictadura, con la democracia, las aspiraciones de los presidentes se ven contrarrestadas con los parlamentos que diputaciones o lo que sea, depende de los representantes legislativos que apoyen o no apoyen las mociones de los presidentes. O sea, los presidentes no pueden hacer leyes, no pueden, o sea, solamente pueden promover cosas, pero lo importante sería lograr una distancia tal que en las elecciones de las cámaras de representantes, Senado, diputados, que hubiera la suficiente cantidad, entonces no queden contrarrestados, porque Obama hubo cantidad de cosas que quiso hacer y no pudo. Entonces no es porque no sirva un presidente de izquierda, es que tiene que ir acompañado con todo ese núcleo de legisladores que puedan apoyar. Este, por ejemplo, ahora hace poquito hubo un paro de su reforma, pero ¿me están escuchando? Ahora sí, sí.
que se le va esa Jessie. Ah, Sí, bueno, fui yo, perdón, yo. ya. Bueno, yo estaba diciendo que ahorita, bueno, hubo un paro de FECODE, de la Federación Nacional de Educadores, porque el presidente presentó su reforma a la educación, su proyecto, y vamos a ver que hubo ahí, metieron unos, digamos, como le dicen, dicen por acá, un mico, donde realmente ya se iba a privatizar la educación prácticamente. La iban a formar como una EPS, los recursos los iban a administrar, eran los colegios privados, y ellos eran los que se iban a encargar de la contratación y de todas esas cosas. Pero, y decían, no, le estaban haciendo el paro al presidente. No, no era el presidente, sino era el Congreso, porque es que en el Congreso solamente tenían 7. Habían 7 a favor del presidente y 20 en contra. Entonces, eso era imposible que no la pasaran. Pero la presión del conglomerado de profesores a nivel nacional fue tan fuerte que eso se hundió. Entonces, ahí lo que está diciendo, sí, concuerdo con ella y doy ese ejemplo. Bueno, menos mal que no se pasó por la presión de los trabajadores, Claro, de los educadores. eso es fabuloso cuando les hacen caso, pero a veces los trabajadores luchan y no les hacen caso y marchan presos nomás. O sea, Bueno, es un sí, decir. gracias a Dios por eso. Sí, eso, y también en otra reforma tributaria que iban a hacer hace 2 años, que hubo también un paro de jóvenes estudiantes y bueno, se cobraron muchas vidas, pero la lucha se ganó la lucha en ese entonces. Eso es bueno que hagan caso a los que están en el meollo del asunto. Gracias, Lili. Judy, ¿ibas a decir algo? Sí, algo pequeñito y es en cuanto a lo que estaban compartiendo Graciela y Lili, y es, y también uniéndolo con lo de Cindy, y es que es importante que nosotros recordemos el matiz que hay entre la izquierda y la derecha y el progresismo, como digamos que podríamos decirlo entre comillas, em, de centro. Entonces es importante que, por ejemplo, en Colombia, pues tenemos el actual presidente, no, o sea, usualmente se ve como el matiz de izquierda, pero si nosotros lo analizamos y lo ponemos quizás, no sé, no sé si hablar de Milei y quizás el del Salvador, son dos polos opuestos y que se tienden a aparecer entre izquierda y derecha y que nosotros hemos visto que en la derecha pues no se defienden los derechos de las mujeres. Y en una extrema izquierda pues va a pasar lo mismo, esos dos polos son así. Pero cuando quizás analizamos lo que es legítimo, por ejemplo, que no hay representatividad en el Congreso ni en el Senado para tomar decisiones, que es lo que ha pasado en nuestro país, que no se concentraron en colocar personas para tomar decisiones serias en la ley estatutaria, que es la ley de la educación, pasan esta serie de cosas que se caen estas reformas. Pero cuando nosotros analizamos quizás la representatividad de las mujeres en poderes, hemos podido ver que en este actual gobierno tenemos varias ministras, ministra de Ambiente, ministra de Salud. Entonces hemos tenido como que las mujeres, no igual, no es equiparable los puestos mujeres-hombres, pero sí por lo menos hay mayor representatividad. Ya. Gracias. Creo que no estoy grabando. ¿O sí? Ah, sí, creo que sí. Perdón. Sí, se estás grabando. Ah, ok. Es que como se me cae el internet, no sé si logré. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Yo creo que vamos a ir desglosando algunos de los elementos que ustedes están mencionando
acá en algunos puntos. Ah, espera. Este no lo hemos leído. Ay, espérate, porque se me pasó. No, la izquierda Este sí, ya. Este sí. Ok, vamos sí. entonces con Ese no. este. Vale. ¿Quién me puede ayudar a leer este? Yo leo. Gracias, Mapi. Dice, de la izquierda al feminismo. El feminismo ya había empezado a introducirse en mi vida a, me- a medida de los años 60, pero seguí dividida durante casi una década entre mis emergentes prioridades feministas y mi lealtad a la izquierda masculina, incluso en sus periodos violentos. En aquella época no era estudiante universitaria y nunca fui miembro de la SDS, Estudiantes por una Sociedad Democrática, ni de su rama, Water Underground. Sin embargo, participé en pequeños grupos sin nombre anteriores a los Watermen que creían en la propaganda armada. El plazo fijado por la ley de prescripción para la incriminación respecto a ciertos actos ya ha vencido. Respecto a otros, no. Confío poco en mi gobierno. Por consiguiente, no puedo escribir este capítulo como podría hacerlo dentro de unos años, si es que el planeta y mucho menos yo misma aún existimos. Sin embargo, la base de toda ideología es la perspectiva experiencial. Como feminista, sé que lo personal es político y que la afirmación de la subjetividad es la marca de una política honesta y humana. Así que me parece importante explorar aquí algo de lo que dice y por qué cuando era una mujer amante de lo, y no sé qué dice ahí, De amante de los demonios. amante de los demonios. Gracias, Mapi. Eh, bueno, no sé si quieren comentar algo mientras lo vamos pensando. Yo estuve investigando sobre estos dos grupos, el SDS y los Water Underground, em, y vi que pues tuvieron una relevancia importante y durante bastante tiempo en los movimientos estudiantiles en Estados Unidos. Por su parte, la sociedad, Estudiantes por una Sociedad Democrática, que son estos acá, los SDS, su principal objetivo de lucha era la igualdad racial y eso como en 1963, pero luego cuando pues en 1965 el presidente Johnson escala su ofensiva en la guerra de Vietnam, ese se convierte en un segundo objetivo que los une en una lucha contra pues el estatus gubernamental y la forma de operar del gobierno. Em, Sin embargo, cuando también nos adentramos en las dinámicas de estos grupos de izquierda que tenían como bandera la igualdad racial, se cuenta, por ejemplo, que este grupo de estudios por una sociedad democrática tenía muchos rasgos de sexismo muy afianzados y que cuentan algunos de los escritos que estuve revisando que las mujeres sufrían lluvias de insultos cuando intentaban poner una posición eh, frente a a las medidas o frente a los acciones que quería tomar este grupo, ¿sí? Que alguna vez, porque una mujer hizo una participación muy firme y directa, le arrojaron tomates, que era como si se sentía cuando una mujer opinaba como si un niño hablara en medio de adultos. Y igual acá en este grupo, que vamos a revisar un poco más detenidamente, los Water Underground, em, contrario a los SDS, ellos no tenían solamente un objetivo de igualdad racial, sino que ellos sí querían, se forman como un partido revolucionario
para contrarrestar el imperialismo estadounidense, ¿sí? Eh, Su nombre es tomado de una canción y quiero mencionarlo porque creo que acá tuvo mucha influencia la música que se escuchaba, eh, y esa fuente de información que yo tomo toma un rol muy importante en la ideología política de los grupos estudiantiles. Em, y entonces este nombre que ellos se dan es tomado de una letra de un cantante que se llama Bob Dylan, y representa como no necesitas un meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento, quiere decir, es algo que hace en alusión con ese nombre que ponen a este grupo. Se basan en una teoría del imperialismo que expone Lenin, contra la que expone Lenin. Em, Digamos que su objetivo era un poco más grande que los del SDS, ¿sí? La autora aquí, Robin Morgan, nos dicen que ella nunca perteneció a ninguno de esos dos grupos, pero que alrededor de ellos se tejían muchas células de izquierda, muchos grupos que se conformaban con ideologías similares y que ella sí participaba de ellos. Bueno, no sé si quieren añadir algo. Sí, a mí me había llamado la atención el nombre. Y claro, y weather es el clima. Entonces, yo no entendía mucho lo que era, pero seguramente ustedes no llegaron a conocer, pero yo que soy viejita, fui contemporánea de Bob Dylan y y fue un excelente, bueno, creo que todavía no murió, me parece, no me acuerdo. Fue un excelente músico y excelente poeta. Tan es así que le dieron un premio Nobel por sus letras. O sea, él no escribía poesía, sino hacía poesía musicalizada. Y realmente tienen unos temas maravillosos. Les recomiendo que lo busquen y lo vean. Pero claro, uno era que se llamaba Blowing in the Wind, que quiere decir volando en el viento. Y seguramente calculo que tomaron parte de esa letra para ponerse ese título. Ujú, así es. ¿Alguien más? Una, Sí, aquí Mati me corrigió que parece que era por un libro, no sé, puede ser que haya escrito algún libro también. Este, yo dije lo que buenamente sabía, capaz que estoy confundida. ok, vale. Una mujer que se llama Susan Stern, que ella era una antigua Water Underground, y ella escribe cómo se vivía el sexismo en ese grupo y escribe un libro, se llama With the Weathermen, y ella escribe allí sobre el sexismo virulento, lo llama ella, que se vivía en este grupo de izquierda, eh, violaciones que ellos calificaban como políticamente necesarias para el colectivo por parte de muchos de los dirigentes masculinos. Eh, Habla de palizas, bueno, realmente vejámenes para muchas de las mujeres que se unían con un propósito de seguir alguna ideología, pero que encontraban allí, como nosotros ya lo hemos estudiado también, muchas raíces firmes de patriarcado que no les permitían, digamos, desarrollar su ideología como ellas lo pensaban. Quiero que miremos esta frase y que de pronto discutamos un poco sobre ella. Eh, Judicita, ¿tú me la puedes ayudar a leer, por favor? Sí, Jess. No veo la última parte, pero bueno. Ay, ¿por qué será?
Ya, ahora sí se ve. Ok. Sentimos que no hacer nada en un periodo de violencia represiva es en sí mismo una forma de violencia. Esa es realmente la parte que creo que es más difícil de entender para la gente. Si te sientas en tu casa, vives tu vida blanca y vas a tu trabajo blanco, y permites que el país en el que vives asesine gente y cometa genocidio, y te sientas allí y no haces nada al respecto. Eso es violencia. Ok. Esta frase quisiera que discutiéramos un poco qué piensan de ella, como, como en este postulado. No es una frase de Es la autora. totalmente cierta, totalmente cierta. Y, la autora es mujer también, o sea, es exactamente lo mismo. Ok, Yo, esta Yo pensaba, frase, ok. ¿no ti? sí, yo pensaba que, bueno, me sumo a decir que es cierto, el punto es qué hacer en contra y cómo hacerlo. Eh, y también contra quién estás peleando. Pues no es lo mismo luchar contra los talibanes, que no te van a escuchar para nada, pero que para ahí lo que más podés hacer es plantear información, llevar información a gobiernos externos para que sepan lo que está pasando internamente. Pienso en golpes de Estado, que a veces personas salieron del país y, y plantearon información desde afuera, tipo bombas, pero informativas. Hoy algunos lucharon internamente y dieron sus vidas también. Entonces, digo, habría que evaluar qué hacer, pero definitivamente no hacer nada es un acto de violencia. Ok, gracias. ¿Quién más iba a opinar? Pues, Jess, he estado pensando que en muchas cosas, cuando nosotros estamos quizás en nuestra cajita y no se nos toca quizás, no sé, en el sueldo, en diferentes áreas, pues a veces vemos grupos que pelean ciertas o izan ciertas banderas, o por ejemplo, cuando hay peleas en las universidades por, no sé, la ley estatutaria, por ejemplo. Y cuando no nos toca, como que no, como que decimos, ah, pues esa es como la forma neutra. Y yo creo que a muchas personas en cierto punto nos pasa. O por ejemplo, este mes que es el del orgullo gay. Entonces, yo pienso que es importante como uno está reflexionando, sí, lo que dice Matías, desde que uno actúa o cómo uno tiene que actuar frente a ciertas situaciones, o sea, qué hay que hacer, pero entonces ver cuando alguien está cometiendo violencia a alguien y quedarse callado es cometer también ese acto violento. Entonces, es no quedarse callado. Ujú. Ok, ¿alguien más? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, aquí Solange. Hola, Em, Solange. Tal vez tendríamos que distinguir un poquito en lo que es violencia y lo que es complicidad de violencia, ¿no? Porque en realidad hay una diferencia. Sí podemos ser juzgados bajo el mismo delito, pero una cosa es ejecutar el delito y otra cosa es ser cómplice del delito y no hacer nada. Porque en cierta forma sí todos somos cómplices porque no podemos actuar, pero también uno de los principios dentro del movimiento es que nosotros no tenemos la misma política o la misma forma de actuar que los movimientos feministas en el sentido de marchas, protestas o cosas así. Entonces, existen formas de poder romper el silencio, pero no necesariamente tienen que ser de vías agresivas. Me gusta la forma en que lo hacen, por ejemplo, algunos periodistas que con honestidad declaran las verdades y sacan las cosas a la luz con transparencia y todo esto, ¿no? O sea, la pregunta de cómo sacar las cosas a la luz, cómo responder ante ese tipo de violencia, me parece interesante y realmente es algo en la que tenemos que pensar bastante bien porque no podemos
resolver violencia con más violencia. Sí, pero no es lo que plantea acá. Es lo que decía Mati. Acá no está planteando de que, de que tengas que ejercer violencia tú. Lo que dice es que no te quedes sentado y que hagas algo, lo que puedas dentro de tu esfera. Pero ¿cómo sería hacerlo? Como dijo Mati, o sea, no todo el mundo tiene por qué morir para repeler una violencia, pero tiene todas esas posibilidades, como dijo Mati, de salir del país y difundir la realidad y hablar con gente, y digo, cada uno dentro de su esfera, o periodistas difundiendo, ir a los medios para que se difunda, esas cosas. No quedarse sentado en su casa, cómodo, como dice acá. Acá no está diciendo lo que tú decías. No Yo está quiero, hablando, no yo quiero, está hablando de que seas violento tú. yo quiero poner un poco más de contexto a esta frase. Les decía que no fue escrita por la autora. Cuando yo hice la investigación sobre qué hacían eh, todos estos grupos de Water Underground, encontré que el objetivo y que una de las frases que usaba el grupo de Water Underground era esta. Y le puse porque lo asocié a lo que hemos estado hablando en los últimos seminarios con el anciano Parminder, de los derechos individuales, de los derechos colectivos, de si se nos permite o no la autodefensa, de hasta qué punto, de hasta dónde llega la libertad del uno y ese límite con la libertad del otro. Y pasa el ejercicio que hacíamos con la anciana Tess cuando empezamos a hablar de los libertarios y veíamos que había un discurso que aparentemente era llamativo, era respetuoso de los derechos humanos, pero que en la práctica eh, llevó a muchos ejercicios que igual fomentaban una violencia bastante perjudicial, ¿sí? Y para los mismos grupos minoritarios que ellos defendían, ¿sí? Esta frase es citada en uno de los textos de la autora que les menciono, que escribe sobre este grupo y que habla que pues el sexismo allí era virulento. Y cuando nosotros leemos esto decimos, sí, evidentemente, cuando no hacemos nada frente a actos de violencia, estamos participando y efectivamente en la comodidad de de mi posición no puedo solo sentarme y mirar, porque además genera culpa en mí, ¿cierto? Este tipo de discursos. O sea, si yo leo esto, yo digo, oiga, sí, yo puedo estar participando de simplemente admitir la violencia de muchos actores. Y evidentemente, creo que la pregunta clave es esa, ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? Y lo que hizo este grupo de izquierda eh, fue convertirse en un actor igualmente violento, ¿sí? Combatir esa violencia a través de más violencia. Entonces, evidentemente esto nos mueve muchas fibras, decir, bueno, es que si yo no hago nada, pues estoy participando. Y en muchos casos es así, cuando voy a poner un ejemplo un poco más personal, pero cuando nosotros trabajamos en el colegio el tema de violencias escolares, de acoso escolar, ya te doy la palabra, Mati.
Yo digo siempre hay tres actores, o sea, el que agrede, el agresor, el niño víctima o agredido y los observadores. Y los observadores cuando no hacemos nada, cuando nos quedamos callados, pues también hacemos parte del conflicto y estamos alentando más al agresor porque no estamos protegiendo a la víctima. Cuando nos quedamos callados, no protegemos a la víctima, ¿sí? En un conflicto, en un escenario de violencia, está el agresor, está la víctima y están los que observan. Y si los que observan no hacen nada, pues también están siendo parte de la violencia. ¿No? Y es algo así lo que quiero plantear, pero entonces la pregunta era precisamente, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago? Porque lo que esta fue la bandera de estos grupos de izquierda que empezaron a generar algunas acciones que de hecho se volvieron también en acciones de violencia y que hoy vemos pues que finalmente no frenaron, eh, sino que se volvió algo un poco más grande, entonces yo te ataco a ti, tú me atacas a mí, tú eres la élite y yo soy la minoría, pero a partir de qué métodos lo hacemos. Mati. Yo pensaba, por ejemplo, cuando hubo el conflicto en el cielo de Lucifer, el Nagüey habla acerca de las limitaciones que tenía Dios para transmitir su idea, porque él no podía usar la misma estrategia que Lucifer, que era la fake news, que era la desinformación. Y cuando pasó lo del 2016, que Rusia se aprovechó, empezó a usar Facebook, empezaron a mandar información falsa, el mundo se enteró después de esas elecciones que era un método de guerra, y lo empezaron a usar. Y en el 2018, mismas personas que eran del Partido Demócrata hicieron hacer lo mismo, pero para con el Partido Republicano. Y se dieron cuenta que sí tenía un efecto también. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tanto la derecha usa fake news, información falsa, y la izquierda también, al final no tenés en quién confiar. Y se destruye todo el sistema de lo que es correcto. Entonces, es como que no podés usar el mismo método que utilizan los que están haciendo las cosas mal. Yo no tengo la respuesta a cuál sería el método, pero definitivamente no puede ser el mismo, por más que funcione. Solamente eso. Gracias, Mati. Yo diría- Bueno, de pronto compartir algo que leí es que dependiendo de dónde nos estemos, qué foco vamos, digamos, que a trabajar. Digamos que las violencias son muchas, pero digamos que si nos enfocamos en la violencia de género, leía a Thomas, últimamente estaba leyéndola a ella, y ella decía que desde sus herramientas lo que hacía era que hacía juntadas de mujeres donde ella de sus lecturas, desde su conocimiento de los derechos hacia las mujeres, desde Francia, entonces a las mujeres, entonces había niñas, mamás, universitarias, había de todas las edades y hacían mesas para hablar sobre derechos de las mujeres. Esa podría ser una alternativa desde lo que uno sabe, los medios también que uno tiene, entonces también creo que es importante que si uno está teniendo información, intente por lo menos compartir algo que ayude como a las personas a entender y quizás uno tener los medios, por ejemplo, en violencias de género, conocer las instituciones, ya cuando uno ha leído casos, pues si a alguien se le acerca, pues tú puedes ir a tal lugar y eso puede ser como dos opciones. Ujú. Ok, gracias. Am, Justamente en ese punto que tocó Matías, es donde yo quería acentuar mi opinión, porque nosotros muchas veces cuando somos testigos de la violencia, no tenemos muchas herramientas para actuar sin tener que repetir las mismas armas o las mismas estrategias que el enemigo. Por ejemplo, en el conflicto del cielo, una de las cosas que se necesitó hacer fue esperar, dejar que las cosas se revelen por sí mismas. Ahora, nosotros creo que la sociedad, nuestro contexto social, recién está despertando de esas técnicas que usó Rusia, de la desinformación, el mentira, el engaño, pero hay mucha violencia mediática. Entonces, cuando nosotros difundimos información,
me parece participar del mismo sistema mediático, digamos. Entonces, me parece esa técnica la mejor, porque pienso que hasta ahora en psicología también funciona muy bien lo que es la psicoeducación. Mostrarle a las personas soluciones o sus derechos que conozcan, darle información realmente útil y que al fin y al cabo ellos em, tienen que ser las que tomen decisiones sobre cómo actuar. Porque si le decimos qué hacer, estamos bajo la misma influencia, aunque nuestras intenciones de querer decirle qué hacer pueden ser buenas y lo que le digamos que hagan sea bueno, seguimos como teniéndolas bajo un control, solo que cambió, como podemos decir, de dueño. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo enseñar, entender bien lo que es las leyes, nuestros derechos, los derechos de los demás, enseñarlos a los demás y que los demás em, puedan como que asumir un compromiso con esos derechos propios y de los demás también para poder hacer una coalición, porque eso fue la forma en que se trabajó en el cielo también. Aquellos que estaban seguros, todos trabajaron juntos para tratar de persuadir a los ángeles caídos. Y de a poco, pues, los que se pudieron rescatar, se rescataron, los que no, pues no se menciona ninguno, pero el Señor dio tiempo para que cada uno tomase una decisión a base de una información real. Y eso creo que es importante. Creo que nosotros estamos en ese tiempo donde requerimos de darle una información real a las personas y pues habrá tiempo de que ellas decidan. Ok. Mati Mejía, creo que iba a decir algo. Ah, ¿No? Bueno, sí. No, sí, sí, sí. Sino que va a ser algo corto. Pero sí, bueno, lo escuchaba a todos, ¿no? Sí, concuerdo. Por ejemplo, en mi país, la toma de poderes ha sido, pues, así progresiva, ¿no? En estos 2 años eh, del Congreso. Y obviamente se ha estado quitando libertad de expresión, la libertad o el derecho a las marchas, las protestas. Se han estado, o actualmente prácticamente se está quitando también la posibilidad de que las ONGs reciban dinero de afuera o se fiscalice, pero bueno, eso tiene otros matices, otros intereses que es justamente para evitar que ellos también protesten contra los, digamos, atropellos ahorita a la sociedad civil. Y pienso yo que yo particularmente no puedo hacer mucho porque, sin embargo, cada país tiene diferentes, ¿no? Coyunturas políticas o sociales, pero acá es como que hay mucha desunión. Hubo mucha confusión también de los grupos, de qué querían cada grupo para salir a las protestas, entonces no había compatibilidad, ¿no? De ideas, entonces obviamente que ya no apoyabas a tu amigo que quería salir a protestar por una cosa y el otro quería otra cosa y algo así, ¿no? Entonces, o no lo veía importante, entonces es muy complicado, solamente esperar, ¿no? Que quizás instituciones todavía que funcionen democráticamente, gubernamentales, no gubernamentales, y también nosotros, ¿no? Obviamente como ciudadanos, podamos utilizar los que podamos tener, ¿no? Como dice, quizás nosotros más el voto, y también, mientras que todavía haya democracia, y, y ver, ¿no? Cada etapa, ¿no? Porque obviamente hay un momento en que quizás ya no se puede ni hablar, y eso pasa, ¿no? Con muchos estados hoy en día donde hay dictaduras, y prácticamente ya no hay forma de cómo salir a marchar porque hay terrorismo de Estado y hay muchas cosas, ¿no? Eso. Gracias. Yo creo que también es importante que nosotros lo miremos no desde una perspectiva solamente de algunos grupos de derechos civiles, sino también desde nuestro movimiento, como hablábamos como ciudadanos del cielo, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Y dónde
están puestos nuestros ojos, si en las cosas terrenales y en nuestra lucha va a ser específicamente en la tierra o hacia dónde vamos. Sí, sí, ¿cuál es realmente nuestro objetivo? Creo que son preguntas que nos van quedando a nosotros eh, para que cada uno la plantee. Y lo que mencionó es que no es específicamente no hacer nada, no se trata de ver qué pasan injusticias, sino hacer nada, ¿sí? Porque muchas veces sí podemos hacer muchas cosas. Pero quise traer esa frase porque a pesar de que dice muchas cosas que son muy coherentes y que te mueven a decir, yo tengo que hacer algo, entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que debo hacer? Como ciudadano del cielo, como sacerdote también, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Hacia dónde debe ser mi accionar y mi caminar? Estoy acá compitiendo con los animales de la finca para que me puedan escuchar. No sé si alguien más tiene algo que adicionar o si no voy a pasar acá porque ya se nos está yendo el tiempo. Yo quería hacer un breve comentario. Me vino recién a la Sí, mente que la anciana Tessa habla de que la gran crisis del cielo fue una guerra de la mente sobre la mente. Entonces no puede ser de otra forma esta guerra ahora. Entonces lo que hagamos tiene que ser una cuestión de ideas, de información, no por la fuerza, pero sí de mente sobre mente, información. ujú, sí, ok. Bueno, acá para ir avanzando un poco y que no se nos pierdan algunos de los elementos que quería traer acá a la, al encuentro, quería que leyéramos este pedacito, acá lo voy a leer yo. Dice, los Water Underground dominan las reuniones, definen las prioridades, consideran toda lucha no armada como irrelevante o incluso reaccionaria. Entonces, su objetivo a través de toda esta ideología es una lucha armada, ¿sí? Lo que no sea una lucha armada es irrelevante. Y empieza ella, la autora, eh, a mostrarnos cómo a partir de empezar a mostrar ese héroe masculino, las mujeres, dice acá, son colocadas en pseudoliderazgo de alto perfil para desviar las críticas del movimiento feminista que por esta época empezaba a alzar un poco más su voz, ¿sí? Acá nos habla, bueno, yo creo que voy a omitir esto y quiero que miremos. Vamos a revisar un momento. Miremos este, el papel de las mujeres. ¿Alguien me lo puede ayudar a leer? Yo Por te lo favor. voy a leer. A ver, ¿quién dijo primero? Lili, adelante. Sí. Y ahorita Mati. Y aquí esta se ve más grandecita. Las mujeres radicales como yo estábamos aún muy lejos de identificarnos mujeres. Éramos pollitas o pájaros, nos dirigíamos unas a otras, imitando el rap callejero, y en general se nos clasificaba en tres categorías. Estaban las madres de la tierra, que destilaban una dulzura extrema, pasiva, de, de las manifestaciones, sí, pasiva, de yo me acerco a la comunidad, y cocinaban ollas interminables de estofado para las manifestaciones masivas. Liaban
para sus hombres y nunca decían nada. Luego estaban las tías revolucionarias de derechas que recorrían interminables kilómetros de manifestaciones. Liaban porro para sus hombres y nunca decían nada. Por último, estaban los pocos pesos pesados simbólicos que por pura persistencia y haciendo alguna contribución única conseguían entrar por la fuerza en los diversos comités centrales de los que se presentaban como grupos no jerárquicos. Dicha contribución podía adoptar la forma de una actividad paralegal o paramédica. Gracias, Lili. Entonces, aquí nos habla de tres tipos de mujeres, ¿sí? Pero todas cumplían una característica. ¿Qué característica identificamos allí? Común para estos tres tipos de mujeres que menciona Morgan acá en el libro. Como roles de género, no Dime. sé, como los roles de géneros muy marcados. Sí, pero ese rol de género tenía una característica muy importante y era el silencio, ¿sí? Entonces, todas las que destilaban dulzura, las que cocinaban, las que marchaban, las que empezaban a generar un poco más de una voz un poco más fuerte, sin embargo, tenían que pasar por el silencio y la compañía al hombre que sí era revolucionario, que sí hacía un papel protagónico, de inteligencia, de argumentación, ¿sí? Eh, y de esta manera entonces estaba en un círculo íntimo la mujer, de una manera muy tradicional, ¿sí? Unida a este hombre, ¿sí? Eh, sea que cocinara, sea que parchara, pero su característica principal era callar, no decir nada, ¿sí? Y era como una característica que nos ofrece o que nos muestra em, el papel también de la mujer en estos grupos, a pesar de esta ideología un poco más revolucionaria, un poco más progresista para la época. Cierto que se supone que estaban en el lado correcto de la información, en el que defendían las minorías, pero ¿cuáles minorías defendían? ¿Y cómo las defendían? ¿Sí? Eh, Ella describe acá un poco en el texto, en el capítulo, un festival que se llama el Festival de Woodstock, donde se hizo como un festival musical donde invitaron muchos grupos y fue como un festival de 3 días, y ella narra que fue organizado por todos estos grupos de izquierda que se juntaron y que tenían en común estos gustos musicales. Por eso les mencionaba que la música juega como un papel muy importante también en esta ideología política. Em, y ella menciona cómo allí en este festival em, Adam, hubo mucha violencia de género, ¿cierto? Estos hombres que proclamaban la igualdad racial y de pronto un pensamiento de izquierda bien fuerte, que luchaba contra muchos establishment de poder, ejercían violencia sexual, violación en este tipo de festivales. eh, Inclusive se delegaba a las mujeres y se les relegaba un puesto de cuidado, de atención a los hombres, de cuidado de los niños. eh, y la mujer tenía un papel realmente insular en este ejercicio intelectual, ¿sí? No era un papel protagónico. No sé si quieren mencionar algo aquí. Yes. Como comentario, Jess, ahora con lo que tú acabas de decir, justamente eso es una de las cosas que en lo personal he observado dentro de los
grupos de feminismo que conozco y grupos en general de personas que supuestamente luchan por lo correcto, es que tienden a afiliarse o a formar parte de algún grupo, alguna célula, que es la idea de alguien más. Y aunque puede que sea un buen comienzo, puede que sea una buena guía de orientación, en realidad estas personas que pertenecen a esta célula muy pocas veces desarrollan un pensamiento crítico propio. Entonces muchas veces las cosas pueden sonar bien, pueden sonar atractivas o justas, pero tenemos que llegar a cuestionar también nosotros desde nuestra perspectiva personal. Y yo creo que este movimiento nos da esa oportunidad porque nos enseñó cómo, a través de la metodología, cómo empezar a cuestionar y a hacer preguntas realmente profundas e importantes para nuestro desarrollo. Y yo creo que todos tenemos que considerar esto porque si bien hay muchas corrientes dentro del feminismo también, y todas aparentemente importantes o interesantes, creo que hay cuestiones que se tienen que preguntar tanto en la izquierda mismo, que nosotros nos posicionamos sobre la izquierda, pero igual hay cosas que se tienen que cuestionar porque no todo dentro de la izquierda es correcto. Ok. Judy. Sí, algo pequeñito que me parece interesante es que dice que era casi a la fuerza que las mujeres, o sea, digamos que teniendo una super idea para poder estar en esas sesiones de toma de decisión centrales, tenía, o sea, eran, al parecer como que eran muy pocas de de las mujeres. Y eso es algo muy importante porque pienso que eso hoy en día también en células se vive así. La mayoría de de las decisiones fuertes, ya sea para garantías, para mesas de diálogo, para cuando se vive una marcha, usualmente quien la posiciona son hombres. Y las mujeres son muy, muy, muy pocas con voz de mando de, oigan, hay estos conflictos, hay estos problemas. Entonces esa parte me parece interesante. Perfecto. Quiero que leamos este testimonio, porque ella sí, aunque no participó en estos dos grupos de los que hemos estado hablando, ella sí participó de movimientos de izquierda e inclusive ella habla de una anécdota que tiene y que la encontré también en otro texto que leí sobre este grupo de Weathermen, Weathermen, em, donde ella menciona que ella queda embarazada y ella sigue asistiendo pues a muchas reuniones de tipo político y en una de las reuniones le cuestionan y le preguntan si su pareja es un hombre negro. Ella dice, no, no es un hombre negro y es mi marido. Y entonces estaba esta creencia de que todo lo blanco entonces también se satanizaba y entonces le dicen algo así como usted está embarazada de un cerdo blanco, debería morir. Ella menciona en el libro, en el capítulo, que ella se queda callada y se sale del lugar de reunión. Pero yo veo que era se iba convirtiendo no solo en un proceso de una ideología política, sino en un proceso, en un tema de odio también, ¿no? De odio hacia la raza también. De alguna manera se empezaba a generar mucha discriminación y incluso ella lo menciona en alguno de los párrafos, dice algo como detesto mi raza blanca, detesto mis privilegios, odio los privilegios con los que nací. ¿No? Era otro punto que quería que discutiéramos, pero quiero darle prioridad ay, permítame. Este es un testimonio de algo que ella vive durante su paso por la izquierda. Eh, Mati, ¿tú me puedes ayudar a leerlo? Mati Mejía. Sí. Eh,
Estoy sentada, o sea, todo, ¿no? Ya. Estoy sentada en un montículo de hierba aislado en el parque, junto con 4 hombres y otra mujer. Estoy eufórica por haber sido incluida. Somos, según la jerga, un grupo de afinidad, un cuadro o una célula, aunque no una célula de una organización mayor. Hay un acalorado debate en voz baja. Si se debe o no hacer una llamada de advertencia al edificio, un banco o una oficina de reclutamiento, en el que puede colocarse una pequeña bomba esa noche. Las 2 mujeres abogan por la llamada. Los 4 hombres se oponen. Los hombres argumentan que incluso desde una cabina telefónica es un riesgo innecesario. El edificio estará vacío de todos modos. El vigilante nocturno toma su descanso justo cuando el dispositivo está programado para detonar. Nadie puede salir herido. La otra mujer habla del principio del asunto. No se le hace caso. Pragmática. Plantea el tema de las mujeres de la limpieza que bien podrían estar en el edificio a esa hora. Los hombres me miran despectivamente. Si tanto te preocupa salvar vidas, hazte socorrista, dice uno. Es muy probable que las mujeres de la limpieza sean negras o hispanas, añado. De repente, su actitud cambia. Como mujeres, las de limpieza son irrelevantes. Sin embargo, como negras o hispanas, merecen ser advertidas, porque la raza, la etnia, es una cualidad que las mujeres comparten con los hombres. Recuerdo hacer una llamada de aviso, me siento aliviada. Gracias. Entonces está acá narrando un momento donde deciden poner dice una pequeña bomba en un lugar y entonces están discutiendo acerca de si hacer una llamada de aviso para no lastimar a personas eh, pues que no son su objetivo. Y entonces las 2 mujeres abogan porque sí se haga la llamada, los 4 hombres abogan porque no se haga la llamada, manifestando que pues es peligroso. Y ellas empiezan a generar una serie de argumentos para que la llamada se haga y puedan advertir de que va a estallar una bomba. Y entonces ella, cuando da el argumento de que hay mujeres de la limpieza que pueden salir heridas, ese argumento es infravalorado, ¿sí? Entonces dice acá, los hombres me miran despectivamente, pero cuando ella dice, y estas mujeres pueden ser negras o pueden ser hispanas, entonces ahí el argumento se vuelve un poco más sólido para ellos. Y entonces dicen, ah, bueno, entonces si pueden ser negras o pueden ser hispanas, está bien, hagamos la llamada y la llamada se hace. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y es como tú decís, o sea, se van al otro extremo, o sea, de no, de no pensar en las minorías a, eh, al revés, o sea, solamente les importaba, no como seres humanos, sino solamente si eran de la raza que ellos querían defender o de la etnia que ellos querían defender. Entonces, era lo mismo, o sea, despreciaban a unos y ensalzaban a los otros. No, no había una cuestión real de derechos humanos general. Es como una hipocresía, o sea, no hay humanidad, porque Sí, todos deberíamos ser iguales independientemente si es blanco, negro, mestizo o indígena. Exacto. y es como poner en una pirámide donde hay una vida que importa más que la otra, ¿sí? Si eres mujer, y ella lo hacía pues para que ella quería dar esta señal de advertencia, lo narra en el libro, eh, pero si era una mujer de la limpieza, si se quedaba solo como mujer de limpieza, no tenía el mismo valor que si esa mujer de la limpieza era negra o no era norteamericana, ¿sí? Mati. Yo pensaba es- doy el ejemplo del feminismo o del sexismo, que el problema de las mujeres no son los hombres, sino que es el patriarcado, es el sexismo. El sexismo lo pueden tener hombres como lo pueden tener mujeres. Es mejor un hombre que no sea sexista que una mujer que se llame feminista, pero que sea sexista. Entonces, eh,
creo que es uno de los grandes problemas que tienen los distintos grupos, No te que por entendí, ejemplo el Mati. feminismo siempre, Otra vez, ¿cómo que? No yo entendí lo lo que decía, último. lo que decía es que uno de los grandes problemas que tienen los grupos de derechos civiles, que no es todo el grupo, pero que son personas, que por ejemplo el feminismo siempre se lo ha acusado de ser antihombre. En realidad, es verdad, hay mujeres que eran antihombres, o que son antihombres, pero no es la mayoría ni es la razón representativa, pero sin embargo se ha tomado eso y se ha hecho publicidad y es lo que y ha quedado esa imagen, feminismo antihombre, pero no es verdad, sino que el feminismo es antisexismo, no antihombre, porque la frase que había dicho es preferible un hombre que luche contra su propio sexismo a una mujer que se llame feminista y no luche contra su propio sexismo, porque el problema del sexismo no es si es hombre o si es mujer, el problema es racismo, no importa si es blanco o es negro. Entonces, y hay una frase que una vez leí que no la voy a decir mal, pero es que hay que tener cuidado que el odio de aquellos odiadores nos convierta en mismos odiadores a nosotros. Que es a veces lo que pasa con Hamas y Palestina. Si vos sos una familia, un familiar y te vienen los de Hamas y te hacen lo que hicieron, el odio que vos puedes tener te puede transformar en lo que vos odias. No sé si estoy siendo claro. Sí, es claro. Ok. César, Sí, así es, tal cual como dices, Mati. Sí, no, en lo último que dijo Matías sí me hizo recordar también a lo del tiempo del antiguo Israel. Yo no sé si se acuerdan, pero Israel que pasó de ser una nación esclava a luego esclavizar y oprimir a otros, ¿no? Que eran extranjeros dentro de su tierra y Dios se supone que les había mandado amar al prójimo, dar luz a las naciones, pero luego se desviaron de su camino. Entonces me hizo recordar, ¿no? De toda esa historia del antiguo Israel, que haber sido pues esclavos llegaron a la grandeza, pero en lugar de usar esa grandeza para ayudar a otros y a que otros se sintieran cómodos dentro de sus puertas, se volvieron pues nacionalistas. Y es lo mismo también que pasa con los Estados Unidos, se volvieron así, de ser una nación de peregrinos a ser imperialistas. Bueno, esa pues por un lado, y la otra era que, bueno, no sé si se vinculará mucho, ¿no? Ese pensamiento que yo tengo a esto que estamos leyendo, pero hay empresas, por ejemplo, como Microsoft, que hoy en día están siendo acusadas, ¿no? De algo que se denomina como racismo en reversa o sexismo en reversa también, en donde, por ejemplo, priorizan a ciertas clases, ¿no? Que anteriormente eran discriminadas a ocupar puestos de más jerarquía y a las personas que antes ocupaban esos puestos de mayor jerarquía, pues ya no los están contratando tanto. Por ejemplo, un hombre blanco occidental contra un hindú, por ejemplo, y recién llegado a los Estados Unidos, pues van a priorizar más al hindú antes que al blanco, ¿no? Estadounidense. Y entonces se utiliza mucho ese término de racismo en reversa por eso, pero yo creo que ese tema del racismo en reversa, creo yo que tiene que ver más con darle oportunidad a otros grupos que anteriormente no la tenían y que hoy en día se está haciendo es como justicia social. Pues así era como yo lo veía, ¿no? Ese tema, más que todo, que se prioriza a ciertos grupos antes que a otros, era por justicia social. Entonces, yo no sé si, o sea, está bien, ¿no? Ese tema de priorizar a grupos anteriormente discriminados a darle ¿sí? A darle prioridad por otros que sí tenían la chance antes, ¿no? ¿Eso todavía sigue estando bien? O sea, ¿de acuerdo a este párrafo no, o sí, este? yo creo que estamos hablando de dos conceptos diferentes porque tú estás haciendo énfasis como el tema de la discriminación positiva y de generar más cargos, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, generar más cargos de liderazgo en quienes no lo han tenido, ¿sí? Y eso está bien. Pero acá, digamos que el énfasis del párrafo, quiero que leamos este pedacito, mira, como mujeres,
las de la limpieza son irrelevantes. Sin embargo, perdón, es que a mí no me deja ver, como negras o hispanas merecen ser advertidas. Entonces acá no estamos hablando de una discriminación positiva, sino una discriminación literal hacia la mujer. Eh, y es lo que nosotros siempre hemos hablado, que el sexismo es una forma de violencia por el simple hecho de ser mujer. Y acá dice, ¿por qué si merecían ser advertidas esas mujeres? Pues porque la raza y la etnia era una cualidad que compartían con los hombres. Entonces, estamos hablando como de dos cosas diferentes, ¿sí? El tema de la discriminación positiva, creo que lo hemos hablado en otros escenarios y me parece que es apropiado, que está bien, pero acá no estaban hablando de una discriminación positiva, sino estaban hablando de poner en el último lugar a la mujer, y eso es sexismo, ¿sí? Y solo eran merecedoras de, de recibir esa llamada porque compartían dos características que ellos también tenían, la raza y la etnia, ¿ya? Matías Mejía, Ya, lo que pasa es que no entiendo muy bien el testimonio. ¿Es de ella, de la que escribe? sí, es de Ya, Robin y Morgan. o sea, ellos están queriendo hacer este acto de terrorismo para protestar, supongo, ¿no? Pero no sé cuáles serán los motivos, o sea, pero ellos están diciendo que si estas mujeres son negras o hispanas, son iguales que los hombres, o sea, y que entonces, ¿a quién están discriminando en este caso? ¿Solamente a mujeres blancas? ¿O a quién? Sí, lo Porque que si hubiera pasa sido es que también ellos así, a ver. quieren generar un acto de perturbación a través de la violencia, ¿sí? Pero estas dos mujeres, en un acto de humanidad, están pensando no solamente en un ejercicio político, sino también a quién podrían afectar personalmente. Y entonces ellas empiezan a discutir aquí, bueno, está el vigilante, y ellos dicen, no, el vigilante no va a estar en esa hora. Y ella dice, y las mujeres de la limpieza necesitamos llamar para avisar. Y empiezan a generar un debate para ver si sí llaman o no llaman. Y el argumento de ellas, pero hay unas mujeres que pueden ser afectadas, pero ese argumento no es válido para ellos. Solo es válido cuando ella dice, esas mujeres pueden ser negras o hispanas. Y la reflexión que hace acá la autora es, solo cobra importancia la vida de esas mujeres cuando comparten una condición con ellos, como pues, la raza y la etnia. Ese es el debate allí. Entonces, no sé si es O sea, claro. ellos estaban, o sea, se identificaban más con la gente de afuera, o sea, extranjeros, no, no con su misma Claro. etnia que son los blancos. Recuerda que estábamos en un contexto de una lucha por los derechos civiles. Y lo que estos grupos empezaron a luchar inicialmente en estos años fue la igualdad racial. Entonces, para ellos empezó a ser muy relevante defender los derechos y específicamente los raciales. Pero entonces lo que ella nos muestra en este capítulo es que podían tener su prioridad en esos derechos raciales, pero nunca miraron los derechos de otras minorías como eran las mujeres. Y ella lo que nos está mostrando aquí es cómo las mujeres también en estos grupos que luchaban por los derechos humanos eran minimizadas y eran invisibilizadas. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, yo creo que voy a leer este último diapositiva que puse aquí. Esto ya lo leímos. Bueno, y entonces ella durante el capítulo también narra pues, su paso por la izquierda, pero también narra como su proceso de cambio hacia el feminismo. Sí, y cómo su lucha ahora no es en estos grupos de militancia, que de hecho ella manifiesta que pues, se salvó de seguir allí, ¿sí? Y dice que, bueno, este es el párrafo que vamos a leer. Pensé que, ok, dice. Bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer este?
Ya sería el último. Si quieres, los leo, Jess. Vale, Jessica. Cuanto más público se hace mi feminismo, más peligro me acecha sin que yo lo busque. Me despiden de mi trabajo de editora. Aumentan los mensajes de odio. Me queman en efigie. Un hombre intenta arrojarme ácido a la cara. Llegan amenazas sobre mi hijo, mi marido. Colocan bombas en los auditorios en los que voy a hablar. Unos deportistas de una fraternidad que me rodean con antorchas encendidas tras un discurso en un campus del Medio Oeste. 2 atentados contra mi vida, uno con cuchillo y otro con pistola. La derecha me acusa de ser comunista, la izquierda me acusa de traicionar la revolución. Gracias. Pues aquí ella, ya finalizando el capítulo, muestra cómo llega al feminismo y entonces como ya no hace parte de esos grupos de izquierda y pues pasan muchos años para que ella salga y ve como muchos de sus compañeros de lucha, por decirlo así, caen en la cárcel, mueren precisamente por estas bombas o estos dispositivos que ellos ponían como bandera de su lucha. Y ella ve cómo caen muchos a su alrededor y ella pues se afianza en el feminismo y manifiesta que desconoce cómo es que eh, este, dice, sin duda el momento fortuito, ella dice cómo fue que escapó de esa izquierda que realmente, digo yo, no iba para ningún lado en la forma en que se estaba manifestando. Y entonces ella expone eh, cómo sale de allí, cómo sale de ese grupo de izquierda y dice, sin duda, el momento fortuito del nacimiento de mi hijo fue uno de los factores. Otro fue el hechizo de una magia más sana y en mi caso más antigua que el amante de los demonios, la pasión por las palabras en la página. Pero fue el feminismo el que proporcionó la política y el camino. Y dice que fue el feminismo el que la sacó de esos grupos donde ella vio que finalmente no surgió eh, nada, ¿sí? Que simplemente algunos salieron y pues siguieron con el orden social establecido, otros fueron a las cárceles, otros murieron, pero que ella a través del feminismo pues sigue también generando una lucha personal y política. ¿No? Y aquí hay una frase que quería leer, dice, eh, entonces yo acá puse, perdón, el alto precio del feminismo porque pues todas estas cosas que ella tiene que vivir, adicional, generan su ideología un golpe fuerte en lo que es su matrimonio. Y dice que su matrimonio estaba bajo tensión. Dice, el feminismo primero informa y fortalece, luego expone, ablanda, debilita, agoniza, deshilacha y finalmente hace estallar el matrimonio. Esa es la manera en que ella narra que su hogar eh, también pues cae bajo esta ideología porque se da cuenta que pues allí ya no podía estar más. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Con esto ya finalizaríamos. Pues Jess, más una reflexión que cada vez me hace convencerme más y se me ponen los pelitos de punta como finalizas, como decides finalizar el tema. Y es que me he dado cuenta que el único lugar como seguro es, bueno, lo que Dios nos ha mostrado, pero en últimas, uno se hace, se va, no se nace feminista, sino que se va convirtiendo feminista por las experiencias propias que una tiene en muchas circunstancias. También he escuchado actualmente testimonios donde mujeres que han llegado, no es porque la formaron y se volvió al feminismo, no, se convirtió en el feminismo por experiencias, porque la echaron de su trabajo embarazada, porque les pasa esto y el precio es alto. Y cuando nosotras miramos el precio que pagamos cuando efectivamente se hace público,
y uno empieza a declarar pues las ideas no yendo en contra de las personas, pero sí como no estoy de acuerdo porque este es mi postulado frente a esta situación y no estoy de acuerdo con esto y no es justo por esto, ahí empiezas a recibir muchos señalamientos. Entonces, pero a lo último uno dice, vale la pena, o sea, es mi lugar seguro. Prefiero mis derechos, prefiero postular que efectivamente soy feminista porque vale la pena. Entonces, en últimas, las mujeres que de verdad se van haciendo por sus experiencias, por diferentes cosas, por violencia de género, por diferentes cosas duras que pasan las mujeres, porque, por ejemplo, ella aquí, que creo que es el precio que me gustaría que fuera una reflexión de otro estudio y es el alto precio también que hay que pagar cuando una se hace feminista y entonces las dinámicas de la casa pues ya no funcionan y muchas mujeres feministas pierden sus hogares o sus maridos se van específicamente y porque también uno empieza a ver tantas estructuras de roles de género que no están bien. Entonces, gracias, Jess. Gracias. Sí, yo creo que nada más el statu quo nos invita a ser calladas y sumisas y el hecho de tener voz, de sentar una posición, de hecho ya incomoda. Sí, entonces ese solo hecho de decidirse a hablar ya es un acto que implica mover muchas cosas, que implica una revolución de uno mismo. Em, bueno, no sé si hay algún otro comentario. No sé. Graci, ¿tú podrías orar para nosotros y finalizamos? Bueno, cómo no, Gracias. oremos. Buen Dios que estás en el cielo, estamos muy agradecidos, Señor, por este estudio. Gracias por la luz que estás derramando sobre el movimiento. Gracias, Señor, porque nos vas mostrando el camino hacia la justicia, que eres tú. Te rogamos que acompañes a cada uno de los que está reunido esta tarde aquí con nosotros, también al resto de los miembros del movimiento, que nos sigas acompañando día a día hasta tu pronto regreso. En el nombre de bendito de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 Gracias, Jessie. Muchas gracias.